José Luis, primera pregunta. Habría surgido una versión que le decía a la gente, o sea, un mensaje a través de medios electrónicos que le pedía a la gente no reciba a los censistas por una cuestión de seguridad. A mí me pareció francamente una locura, lo tengo que decir, ¿no? Porque teniendo en cuenta la importancia que tiene el censo como fotografía de la cantidad y características de la población que tiene un país y las viviendas y, bueno, de todo lo que significa. ¿Qué tal, Pedro? Bueno, efectivamente, esto fue un rumor que se inició básicamente en la capital federal, apareció a través de algunos medios nacionales de comunicación y que rápidamente tomó cuerpo, se extendió al interior del país, pero la verdad que en el caso de la provincia de Tucumán, yo creo que hay una larguísima tradición de un trato muy cordial para con los censistas. Yo recuerdo, la verdad, cuando era muy pequeño y pasaba el censista por la casa y mis padres esperaban al censista con una taza de café, con un mate, y la verdad que se lo trataba muy bien. Pienso que en este próximo miércoles 27 se va a reiterar este trato cordial en la inmensa mayoría de los no me cabe ninguna duda que la gente, a ver, la gente los recibe bien a los censistas. En realidad creo que los va a estar esperando el censista. De todas maneras, hemos tomado algunas medidas de seguridad, hemos ideado algunas estrategias que tienen que ver con disminuir la sensación de riesgo que se puede generar en ese momento. ¿Cuáles son? A ver, el censista va a tener una credencial que es prácticamente inviolable, va a tener el número de documentos, se lo puede atender con la puerta cerrada si uno tiene miedo por la mirilla de la puerta. Así es. Pero además hay un número al cual la gente puede llamar. La gente puede llamar desde el día de mañana al 103, que es el número de defensa civil, que gentilmente ha sido cedido a la Dirección de Estadística para que toda la ciudadanía pueda consultar no solamente la identidad del censista durante el día del censo, sino también algunas otras cuestiones como preguntas conceptuales del censo, o bien contarnos que caída la tarde del día 27 todavía no han sido visitados para que podamos corregir a tiempo esta situación. Bien. A ver, un vecino que habla de una zona determinada de la provincia, al 103 le puede preguntar y ya al 103 le van a decir cuál es la identidad del censista que va a ir. Sí, totalmente. Los censistas ya están absolutamente seleccionados, identificados. Son 18.500 en total. 18.500 censistas de campo que va a tener la provincia de Tucumán. Y si a eso se le agrega la estructura de responsabilidades como jefes de departamento, jefes de fracción, jefes de radio, llegamos a un total de 21.000 personas trabajando simultáneamente el 27 de octubre en Tucumán. Bien, lo que hay que tener en claro que sería no hay ningún tipo de actividad. Precisamente en el día de ayer el Ministerio de Trabajo de la Nación ha sacado un acordado, una resolución mediante la cual se establece la absoluta prohibición de la realización de espectáculos públicos, deportivos y en particular el funcionamiento de cualquier actividad comercial que involucre venta de alimentos y bebidas, de manera tal que no deberían funcionar el 27 de octubre hipermercados, almacenes, shoppings, etcétera. Nosotros vamos a pedirle a los municipios que nos ayuden en esta tarea de controlar esta prohibición, que por otro lado también está establecida en el Decreto Nacional de enero de este año, que ordena la realización del censo en todo el territorio nacional. Bien, va a haber dos tipos de cuestionarios, el básico y el ampliado. El básico es para las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Bueno, a ver, dos tipos de cuestionario, la cédula A y la cédula B. La cédula A tiene alrededor de 67 preguntas y se va a aplicar en todas las localidades de menos de 50.000 habitantes y en una muestra aleatoria del 10% de los hogares de aquellas localidades que tienen más de 50.000 habitantes, que en el caso de nuestra provincia de Tucumán son el municipio de la capital, más Yerba Buena, Banda del Río Salí, Concepción y el aglomerado Las Talitas, Villa Mariano Moreno. En estas 5 localidades, en el 10% de los hogares se va a aplicar también la cédula A. En el resto de los casos, la cédula B. Y son menos preguntas. Son unas 20 preguntas menos. Y hay una tercera cédula C que se refiere o que se va a aplicar en viviendas colectivas. Esto significa geriátricos, hospitales, comisarías, instituciones religiosas, etcétera. Es decir, todo lugar donde hay un régimen de convivencia y hay un grupo de gente que reside habitualmente. José Luis, la planilla la llena el censista. Estas planillas que están por internet, no.
No tienen... Absolutamente, es una buena pregunta, Pedro, porque ha circulado alguna versión según la cual uno podría bajar las cédulas de internet por la web, llenarlas y tirarlas por debajo de la puerta para el censista. Sí. Esto no es posible, porque la cédula censal viene en un tipo de papel especial y debe ser llenada con una mina de grafito especial, un lápiz especial, para facilitar la lectura óptica de estos formularios a posteriori del trabajo de recolección de datos. De manera que no es válido hacer esta tarea de bajar la cédula por internet, llenarla por anticipado. Esto no sirve. Le creemos a la gente cómo es esto de que le van a preguntar cuántas personas pasaron la noche en una vivienda. Porque puede ocurrir que los abuelos estén con los nietos y le pregunten cuántos son, pero no viven ahí los nietos, viven en otro lugar. Así es. Existen dos clases de censos, los censos de derecho y los censos de hecho. Cuando se hace un censo de derecho, las personas son censadas o relevadas en el lugar de residencia habitual, mientras que un censo de hecho es aquel que releva a las personas donde pasaron la noche anterior. La Argentina tiene una tradición de censos de hecho y el próximo 27 de octubre va a ser una réplica una vez más de un censo de hecho, es decir, se va a relevar a las personas en el lugar donde pasaron la noche del 26 al 27 de octubre. O sea, no va a haber suposición. Si el nieto durmió con la abuela, después cuando vaya a la casa de los padres no va a haber en los dos lados claro. Así es. Bien. En este sentido, quizás es muy oportuno aclarar en este momento, como mucha gente tiene pensado, que tiene que desplazarse hacia el domicilio que fijó, por ejemplo, para percibir la asignación universal por hijo, o que tiene fijado en algún plan de empleo como el Argentina Trabaja, por ejemplo. Sí. Quisiera aclararle a la comunidad que esto no es necesario, que no se debe desplazar hacia estos domicilios y que tiene que pasar la noche donde lo hace habitualmente, que ahí va a ser censado, visitado por uno de nuestros censistas. Y si se va llegando a las 20 horas, llamar al 103 para avisar que en el caso de que no fue censado. Así es. En realidad hay zonas de nuestra provincia que son muy densamente pobladas y que seguramente va a demandar un tiempo de trabajo mucho mayor que en otras zonas. De todas maneras, esperamos nosotros que hacia las 20 horas del día 27 estemos concluyendo con esta tarea. Dos últimas preguntas. Primero, ¿por qué se va a preguntar si hay uso o no de computadoras? ¿Qué se busca con esto? Esto es una medida que sirve luego para crear una variable que tiene que ver con el clima educativo del hogar. Y por otro lado, también se va a emplear como medición de la alfabetización informática que tiene nuestra ciudad. En una de las partes de la cédula censal se pregunta, entre otras cosas, si la vivienda tiene o consta de teléfono fijo, teléfono celular y PC. Y una pregunta asociada es cuáles de las personas que integran el hogar saben usar la computadora, de manera que podamos calcular o construir un índice de alfabetización informática para Tucumán. También se va a consultar si hay personas discapacitadas. Así es. En el caso de la provincia de Tucumán va a ser la única jurisdicción en el país que se va a poner en marcha un anexo con dos cuestiones realmente importantes para nosotros, como lo son las personas indocumentadas y las personas discapacitadas, entendiendo por personas indocumentadas no aquellas que extraviaron el documento, sino aquellas que nunca fueron registradas, es decir, que no tienen acta de nacimiento. Según las autoridades del área correspondiente, son muchos los tucumanos, varios miles los tucumanos que no están registrados, que nunca estuvieron registrados, y como se sabe, uno de los primeros derechos humanos que tiene la persona es el derecho a la identidad. De manera que para la provincia resulta extremadamente sensible poder superar esta situación. Y por el otro lado, hay una preocupación muy importante acerca de las personas con discapacidad. Si bien la provincia cuenta con información al respecto, esta información disponible no es ni completa ni exhaustiva. Y quisiéramos aprovechar la oportunidad del censo para saber cuántas personas son ciegas, cuántas disminuidas visuales, cuántas sordas, cuántos hipoacústicos hay en la provincia, cuántos discapacitados mentales, en fin. Asociado a esto se van a hacer un par de otras preguntas, como lo son, por ejemplo, el origen de la discapacidad. Esta es una cuestión que por primera vez se va a relevar. La discapacidad puede tener distintos orígenes. La persona puede haber nacido en estas condiciones, puede ser producto de un accidente de tránsito. O haber adquirido la discapacidad por algún accidente. Entonces, esto le va a permitir al Estado conocer, al ciudadano los problemas que tiene y tener políticas al respecto, obviamente. Entre otras cosas, nos va a permitir mensurar o medir el impacto que tienen los accidentes de tránsito en el problema de la discapacidad. Bueno, y lo último, para que la gente quede claro, no es opcional el censo, es obligatorio. Es obligatorio.
La Ley Nacional 17.622 establece la obligatoriedad de responder a los censos nacionales, pero más allá de la cuestión legal, quisiéramos apelar a la conciencia cívica de toda la ciudadanía de Tucumán y decir que esto no es una tarea de un gobierno, la realización de un censo, la verdad que es una tarea de todo el Estado que le debe interesar no solamente al gobierno de turno, sino a todo el arco político y a la sociedad civil en particular. Somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que protagonizar este mega evento como es el Censo Nacional de Población, porque hasta dentro de 10 años, hasta el próximo año 2020, no va a haber oportunidad de generar un volumen de información a partir del cual se pueda construir una radiografía lo más precisa posible de la situación social, económica, laboral y demográfica de la provincia de Tucumán. Bueno, José Luis, muchas gracias. Gracias. Este es el 10º censo del país, el primero se lo hizo en la época de Domingo Faustino Sarmiento. Entonces el 27 todo el mundo a abrirle los brazos al censo. Bienvenido al censo para conocer cuántos somos, las características que tiene nuestra población para tener una radiografía perfecta de lo que es la Argentina.